Voy a ir como siempre saludándolos, espero que estén todos bien. Cualquiera que esté con algún síntoma, si tiene su médico de cabecera, consulte y si no, bueno, acá estamos. Vamos a tratar de ayudarnos entre todos. ¿Qué es lo que hace el médico cuando sospecha por alguna de las características de la consulta o porque otro médico se lo mandó y le dicen: me parece que este paciente tiene soplo? ¿Qué creen que es lo que primero hace? Más rápido al contestar. O contestan a través del... o piden levantar la mano y vos, Iván, procede. Bueno, Vieron que yo siempre digo examen físico primero. Bueno, en esto digo no. Antes de proceder al examen físico, antes de proceder al, a la auscultación, tengo que fijarme en qué paciente ocurre este fenómeno. Me tengo que fijar la edad, el sexo, tengo que preguntar si tiene síntomas, tengo que preguntar si alguna vez antes le encontraron soplo, tengo que saber desde cuándo viene esto que aparece, si otro médico ya le dio diagnóstico, si le han hecho otros estudios. O sea, antes de ocultar, ¿qué hago? La anamnesis. ¿Por qué? Acuérdense, yo tengo que tratar de utilizar todas las herramientas para llegar a conocer mejor lo que le pasa al paciente y qué es lo que lo trae a la consulta. En este caso, no voy a proceder directamente al examen físico. Primero voy a preguntar. ¿Mm? Me fijo, edad y sexo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué importancia puede tener la edad? Antonella. Más rápido. Si se trata de un niño de 8 meses, ¿qué voy a pensar? Ya, voy a pensar que tiene una congénita. Si se trata de un adulto entre los 20 y los 45, ¿qué voy a pensar? Tiene una valvulopatía adquirida. ¿Mm? Y después de los 60, y capaz que sea un soplo por esclerosis del aparato valvular. Esto es más frecuente en las válvulas mitral y aórtica. ¿Eh? Entonces, según la edad, voy a pensar en distintas etiologías. Cuanto más chico es la edad del paciente, y puede ser que sea congénito. En una edad de adulto, que nunca le escucharon antes el soplo cuando era chico, pasó todos los exámenes, nunca le escucharon soplo, y le aparece el soplo, alguna valvulopatía adquirida, que puede ser la valvulopatía reumática, ya decimos lo fisiológico, la patología reumática y la valvulopatía por ruptura valvular que ocurre en las rupturas valvulares de cuerdas o en la endocarditis bacteriana. ¿Está claro? La doctora Monier me pregunta el soplo fisiológico. El soplo fisiológico, como característica, es un soplo inconstante en el tiempo. Es frecuente que alguna vez se le escuche y otra vez no se le escuche. El comportamiento de un soplo funcional fisiológico, primero, no tiene síntomas, no tiene cardiomegalia, no tiene arritmias, no tiene cambios hemodinámicos,
Le hago un electrocardiograma, es normal. Le hago un ecocardiograma, es normal. Los soplos fisiológicos son inconstantes en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Hay días que se lo escucha, hay otros días que no se lo escucha. Los días que no se lo escucha porque se aleja el corazón del tórax o porque hay un estado hemodinámico mucho más tranquilo, entonces no se lo escucha. El niño tiene fiebre, está agitado, hizo muchas actividades y viene y lo oculto, se lo escucha. Lo cambio de posición, en algunas posiciones mejora la ocultación, se lo escucho mejor, en otras posiciones lo dejo de escuchar. Eso es totalmente distinto a lo que ocurre en un soplo orgánico. El soplo orgánico persiste, no cambia con las posiciones, puede empeorar, pero se escucha siempre. Siempre lo voy a escuchar, en todo momento, y no desaparece. El soplo orgánico es un cambio estructural, entonces no hay ningún latido cardíaco que proceda sin ese soplo. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Ya más o menos pregunté de la edad. ¿Tendrá algo que ver el sexo? Hay valvulopatías que son más frecuentes en hombres y valvulopatías y cardiopatías congénitas más frecuentes en la mujer. En la mujer es más frecuente la comunicación interauricular, es más frecuente la valvulopatía mitral y sobre todo es frecuente un tipo de valvulopatía congénita que es el prolapso de válvula mitral, que es frecuente en personas longilíneas esténicas o asténicas. Entonces, acuérdense de que en la mujer es 9 veces más frecuente el prolapso de válvula mitral que el varón, sobre todo en flacas y largas. Bien, sigamos. En varones es frecuente la estenosis aórtica. Es más frecuente la estenosis aórtica en varones y también un poquito más frecuente en varones el falot que en niños, en bebitos de sexo masculino que en sexo femenino. Ya hicimos lo de la edad. Vamos a preguntar si tiene síntomas. Un soplo orgánico a veces tiene síntomas. ¿Cómo es la evolución natural de una patología valvular? A ver, ¿a quién se le ocurre? Esto es para poder entender qué es lo que vamos a encontrar. ¿Cómo es la evolución natural? A ver, ¿cuál es la primera manifestación, ya sea sintomática o signológica? Tengo una valvulopatía congénita, tengo una valvulopatía o una cardiopatía congénita o tengo una valvulopatía adquirida. ¿Qué es lo que primero de todos los datos aparece? A ver. Para todas estas situaciones estructurales, siempre es lo mismo. Por eso se lo remarco. No, 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 no. Acá es importante. Inicialmente, el paciente no tiene síntomas y el primer signo que aparece del defecto estructural es el soplo. El soplo marca que hay un defecto estructural y empiezan a haber cambios adaptativos
cambios adaptativos, que es cómo se defiende y cómo el cuerpo se adapta a este defecto estructural. Entonces, al soplo se le acompañan signos o de hipertrofia de cavidades o de agrandamiento de cavidades, que son cambios adaptativos hemodinámicos. Aparece, por ejemplo, un choque de la punta desplazado, aparece un choque de la punta muscular, aparece un choque de la punta más intenso, puede aparecer un cuarto ruido si hay hipertrofia. Puede haber un tercer ruido si hay dilatación. Y estos son cambios adaptativos. Mientras los cambios adaptativos recuperen la actividad cardíaca, el paciente todavía no tiene síntomas. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Primero está el soplo. Hay todo un tiempo de cambios adaptativos. Cuando aparecen los cambios adaptativos, yo ya digo, este soplo es crónico, porque los cambios adaptativos tardan entre 6 a 12 años para establecerse. Cuando yo tengo un soplo que de pronto se hizo sintomático sin pasar por los cambios adaptativos, la lesión es una lesión aguda. ¿Se entendió? Si yo tengo soplo, cambios adaptativos y comienzo los síntomas, ¿qué digo del soplo? Esto es algo crónico. ¿Entienden? Primero está el soplo sin cambios adaptativos. Segundo, el soplo con cambios adaptativos. Tercero, la sintomatología clínica. Lo último en aparecer en las valvulopatías y en las cardiopatías congénitas son los síntomas. Cuando yo tengo síntomas o tengo una cardiopatía aguda grave, que pasa de largo los cambios adaptativos, o tengo una patología estructural crónica. ¿Se entendió? Los síntomas me dicen o gravedad o cronicidad. Y gravedad y cronicidad, cuando aparecen los síntomas crónicamente en un paciente que hace rato tiene soplo. Entonces, ¿qué es lo que busco primero que todo? El soplo. Cuando tengo un soplo, me fijo, ¿este soplo tiene cambios adaptativos? ¿Y cuáles serán los cambios adaptativos que voy a buscar? Te anticipo un poquito. Hay cambios que se asocian a las cardiopatías o valvulopatías con hiperflujo, con hiperdinamia, con sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de volumen va a favorecer la dilatación. ¿Cuáles son todos estos cambios adaptativos? A ver. Rápido. Sobrecarga de volumen. Desplazamiento del choque de la punta, aumento del volumen. Puede haber hipertensión arterial o hipertensión pulmonar. Bien, ¿qué otra cosa? El choque de la punta es un choque de la punta tumultuoso. Acá hay dilatación, entonces hay desplazamiento del choque de la punta o para abajo en las cardiopatías izquierdas o para afuera de la línea clavicular en las cardiopatías derechas. Pero hay desplazamiento del choque de la punta. También hay latidos patológicos. Los latidos patológicos, el tumulto cardíaco, se asocian a la sobrecarga de volumen. ¿Y cuál es el ruido que siempre se asocia a las cardiopatías con sobrecarga de volumen? Que se asocia a la dilatación cardíaca. ¿Cuál es el ruido agregado? Muy bien, Lucio. El tercer ruido. Bien, doctora Damario. Muy bien. Tercer ruido, Sofía. Muy bien. Perfecto. Cuando tengo hipertrofia, el corazón no se dilata, crece la masa ventricular. Al crecer la masa ventricular,
tengo hipertrofia, pero el choque de la punta no se desplaza. Se hace más sostenido en el tiempo. Yo choco la punta y se sostiene más en contacto y se llama choque de la punta de tipo muscular, pero está normo ubicado. Puede haber latidos patológicos a nivel pulmonar, hipertensión pulmonar, positivo también a nivel aórtico, porque hay hipertensión a nivel del circuito mayor. Esos son latidos positivos asociados a la hipertrofia. ¿Y cuál es el ruido que se asocia? ¿Cuál es el ruido que se asocia a la sobrecarga de presión y por ende a la hipertrofia de los ventrículos? Cuarto ruido. Bien, Fátima, bien, Juliana, bien, Agustín. Muy bien, doctor Oscar. El cuarto ruido. Cambio adaptativo, entonces tengo soplo, cambio adaptativo. ¿Qué digo cuando tengo soplo y cambio adaptativo? ¿Qué digo cuando tengo soplo y cambio adaptativo? Muy bien, Damari, que es crónico, perfecto, estamos siguiendo la clase, estamos atentos, me parece muy bueno. ¿Y cuando aparecen síntomas? ¿Qué digo? Digo que es crónico o agudo, pero sobre todo que es grave. Muy bien, Gabriela, es el fenómeno. Si yo ya tengo síntomas y esto evolucionó rápido, no hay cambios adaptativos, tengo el soplo y los síntomas y todavía no tengo cambios adaptativos, es agudo y grave. Si tengo soplo, cambios adaptativos y síntomas, digo, es crónico y grave. ¿Qué significa la gravedad en un soplo? ¿Qué significa la gravedad en una cardiopatía congénita? Que lo tengo que operar urgente. Eso significa. ¿Por qué? Porque es un cambio estructural que ya el cuerpo no se lo está bancando. Los cambios adaptativos ya no sirven. Más que riesgo de muerte súbita, es un riesgo de muerte esperada. Se agotaron los cambios adaptativos. Se superaron la capacidad del cuerpo de utilizar la reserva cardíaca. Entonces, no es muerte súbita. Muerte súbita es una muerte inesperada. Acá, por más que muera repentinamente, es una muerte esperada. Entonces, se escapa del concepto de la muerte súbita. Porque la muerte súbita es una muerte súbita e inesperada. Bien, sigamos. ¿Cómo procedemos ahora a auscultar? ¿Qué es lo que primero hago en la auscultación? Vamos a auscultar. Ya sabemos si tiene latido patológico, ya sabemos si tiene cardiomegalia, ya sabemos si se desplazó el choque de la punta. Antes de auscultar, hacemos otra maniobra palpatoria, que es poner la mano de plano sobre los focos en el paciente en el decúbito dorsal para ver si tiene frémito. Entonces, me pongo en el área anatómica de las válvulas. Miren dónde me pongo. Me pongo en el área mitral, me corro un poquito más arriba del lado izquierdo y me pongo en el área aórtica, me corro un poquito más arriba y me pongo en el área de la pulmonar y me pongo justo donde está la unión
del cuerpo del esternón con el apéndice sifoide y con el talón de la mano, como si estuviera haciendo la maniobra de Dressler, me fijo si tiene frémito. Y por último, me pongo en el área aórtica, auscultatoria, por las dudas haya irradiación de esta vibración. Pero yo procedí por las áreas anatómicas. La mitral, donde está el choque de la punta. La mitral, donde está en el cuarto espacio paraesternal izquierdo, el área anatómica. El área aórtica anatómica, el área pulmonar anatómica y auscultatoria, el área aórtica auscultatoria. Pongo la mano de plano para buscar frémito. Si tengo frémito, ¿qué hago para saber si el soplo es sistólico o diastólico? Sin necesidad de auscultarlo. Tengo frémito. ¿Cómo sé que es sistólico o diastólico? Muy bien. Simultáneamente, tomo el pulso radial. Si el frémito coincide con el pulso, es un frémito sistólico. Si el frémito no coincide con el pulso, es un frémito diastólico. Y fíjense, todavía no ausculté y yo ya sé la válvula o el lugar donde está el defecto y sé si eso es sistólico o diastólico. Y todavía no ausculté, pero yo estoy muy orientado hacia lo que voy a auscultar después. ¿Por qué? Tengo un frémito en la válvula mitral. Ese frémito es sistólico. ¿Cómo sé que es sistólico? Porque el frémito coincide con la onda del pulso. ¿Qué tengo? ¿Qué voy a auscultar? Válvula mitral, sistólico. Tengo una insuficiencia mitral. ¿Está claro o no? Quiero que me contesten porque quiero... Bueno, perfecto. Tengo un frémito. En el área anatómica aórtica que se irradia también al área auscultatoria aórtica. Ese frémito es sistólico. Está en el foco de ERP y también en el foco auscultatorio aórtico. ¿Qué tengo? Sistólico aórtico. Muy bien, Karen. Una estenosis aórtica. Bien, Aileen. Muy bien. Si es diastólico, en el mismo lugar aórtico. Si es diastólico, ¿qué tengo? Una insuficiencia aórtica. Y si es diastólico, en el lugar donde está márgino esternal, a nivel de la válvula mitral, y es diastólico, ¿qué tengo? Una estenosis mitral. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Es que yo no voy directamente a auscultar. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Esperen un segundito que he tenido dificultad. Perfecto. ¿Me están viendo desde el celular? Perfecto. Sigamos. Tengo una valvulopatía. La empiezo a investigar, me fijo si tiene frémito o no. Cuando ausculto, voy por todos los focos. ¿Y qué hago? Utilizo inicialmente el estetoscopio de membrana. La membrana del estetoscopio
es para ruidos de mediana gravedad o agudos. Y la campana para ruidos graves. ¿Cuáles son los ruidos graves que me van a obligar a utilizar campana? El tercer ruido cardíaco, izquierdo o derecho, y la estenosis mitral. Para todos los otros, la membrana. Entonces, inicio con membrana, voy al foco mitral, primero al foco mitral anatómico, que es márgino esternal, cuarto espacio. Y después busco donde está el choque de la punta, y ahí en el choque de la punta, que puede estar desplazado, está el foco mitral auscultatorio. Entonces, utilizo primero membrana, y como acá puede haber una valvulopatía mitral estenótica, también utilizo la campana. Y como también puede haber un tercer ruido, utilizo la campana. Después me voy al foco aórtico y al foco pulmonar. Acá yo no necesito utilizar campana. Siempre voy a utilizar membrana, porque todos los ruidos que voy a encontrar van a ser o de mediana gravedad o van a ser agudos. Pongo en el foco aórtico, voy al foco aórtico anatómico, voy al foco de la pulmonar. El foco de la pulmonar coincide el foco aórtico y el auscultatorio, y después me voy al foco tricuspídeo. Acá voy a volver a utilizar campana. Entonces, primero pongo la membrana, después doy vuelta y pongo la campana. La campana porque voy a encontrar en algunos pacientes tercer ruido derecho. Acuérdense lo siguiente, no existe la estenosis tricuspidea. No existe desde el punto de vista real la estenosis tricuspidea. ¿Por qué? Y porque el ventrículo derecho es una cavidad de complacencia y nunca va a tener la posibilidad de tener una válvula estenosada. Entonces, desde el punto de vista real, no existe la estenosis tricuspidea. Sí existe la insuficiencia tricuspidea. Entonces, en realidad, yo utilizo la campana en el foco tricuspideo para el tercer ruido derecho, pero nada más. No es para estenosis tricuspidea. En el foco mitral, yo voy a tener un soplo sistólico cuando tenga insuficiencia mitral valvular o insuficiencia mitral por dilatación del anillo. También puedo tener un soplo sistólico de una comunicación interventricular. Esto es más frecuente cuando me pongo en el foco mitral anatómico, donde está el septum. También puedo tener un soplo mesosistólico de un prolapso de la válvula mitral. Cuando se trata de estos soplos, que son soplos hipervolumétricos, que son todos por insuficiencia o comunicaciones, los soplos son holosistólicos. ¿Y qué ruidos se acompañan? De un tercer ruido. ¿Y qué característica tiene la valvulopatía? Hipervolumétrica y tiene sobrecarga de volumen y dilatación cardíaca, sobre todo del ventrículo izquierdo. Hay latido diagonal, hay desplazamiento del choque de la punta, sobre todo hacia abajo. Si tengo un soplo diastólico en el foco mitral, tengo estenosis mitral. La causa, reumática. 99.9% etiología reumática.
En este paciente voy a tener cuarto ruido, chasquido de apertura de la válvula mitral, que es diastólico, mesodiastólico. Voy a tener un retumbo mesodiastólico y un refuerzo telediastólico. Y después que pase un tiempo, en el área de la pulmonar, como cambio adaptativo, hay hipertensión pulmonar. Aumenta la intensidad del segundo ruido, componente pulmonar, y aparece desdoblamiento del segundo ruido porque se retrasa el componente pulmonar. Si tengo un soplo sistólico en el foco de Erb y sobre todo en el foco auscultatorio aórtico y ese soplo se irradia a las carótidas, estoy ante la presencia de una estenosis aórtica. Es sistólico, mesosistólico, es el único ruido que se irradia a cuello. Si tengo una valvulopatía con soplo que se irradia al hueco supraesternal, a la carótida derecha, a la carótida izquierda, la única valvulopatía que transmite su soplo al cuello es la estenosis aórtica. Es mesosistólico, sobrecarga de presión, no hay desplazamiento del choque de la punta, puede haber latido en el área de la aorta por dilatación postestenótica y hay cuarto ruido en la auscultación, que habla de cronicidad. Recuerden, el cuarto ruido en la sobrecarga de presión y el tercer ruido en la sobrecarga de volumen hablan de cronicidad de una valvulopatía o de una cardiopatía congénita. Un soplo sistólico a nivel del área de la pulmonar puede deberse a un falot, una estenosis de la arteria pulmonar, una estenosis de la válvula pulmonar o puede ser una cardiopatía por hiperflujo, por ejemplo, una comunicación interauricular, que no sopla por el defecto interauricular, sino que sopla por la sobrecarga volumétrica que transcurre durante la sístole a nivel del circuito pulmonar. A nivel diastólico, si yo tengo un soplo diastólico en el foco de Erb y también lo tengo en el foco auscultatorio aórtico, pero no tan intenso, estoy ante la presencia de una insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica se irradia, como sigue la corriente de reflujo, hasta el ápex del ventrículo izquierdo. Cuando es crónica, tiene en el ventrículo izquierdo tercer ruido. Si tengo un soplo diastólico, en el área de la pulmonar, puedo estar ante la presencia de una insuficiencia pulmonar. Pero ojo, a nivel de esa área, por ahí se encuentra el soplo del ductus. El ductus es un soplo continuo, comienza en la sístole y continúa en la diástole. Por eso es continuo. Sobrecarga el momento del segundo ruido, lo sobrepasa, comienza en la sístole, termina en la diástole, es como un lavarropa y se escucha con máxima intensidad en el foco pulmonar. Entonces, en el foco pulmonar, si yo escucho ruidos en la diástole, puedo estar ante la presencia de una insuficiencia de la válvula pulmonar
o de un ductus. El soplo sistólico coincide con un frémito sistólico y coincide con el pulso radial. Y el soplo diastólico coincide con un frémito diastólico y no coincide con el pulso radial.